Muy bien, entonces vamos a iniciar nuestra segunda clase. Y antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a través del el sistema operativo que tenemos en la iglesia como familia real, que es el uso de Primera de Juan 1:9, la provisión divina para que estemos en comunión con el Señor. Hacemos uso de eso y en la intimidad de nuestra alma, pues podemos llegar al trono de Dios. Hacemos el uso de Primera de Juan 1:9 si es necesario y comenzamos la segunda clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias de nuevo por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para llegar al objetivo de la madurez espiritual y mantenernos en esa condición para hacer el máximo uso de tu palabra en nuestra vida, para la gloria de Cristo Jesús, Señor nuestro. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Esta es la lección número 986. Y estamos viendo los eventos en el intervalo de 75 días entre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que concluye el periodo de la tribulación, y la instalación del reino milenario en la faz de la tierra. Y en estos eventos, en el intervalo de 75 días, que hemos visto pues ya bíblicamente de dónde salen, quiero presentarles aquí de nuevo los eventos que ocurren en esos 75 días, y lo pueden ver aquí en la pantalla. Primero que todo, comienza con la limpieza de la abominación de la desolación en el templo, que había sido puesta a los 3 años y medio después del terremoto, que entra pues el anticristo y establece su gobierno, y comienza la persecución abierta en contra del pueblo judío. Segundo, el anticristo se le resucita para ser juzgado con el falso profeta y condenados al lago de fuego. Y tercero, el falso profeta y el anticristo son enviados al lago de fuego. Cuarto, Satanás es apresado y amarrado y lanzado al abismo, donde queda preso por 1000 años, asunto que acabamos de concluir en la clase anterior. Y ahora vamos a ver el número 5, que va a haber un juicio de las naciones gentiles que todavía viven, y esa es la separación de las ovejas y de los cabritos. Después de eso viene la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. El séptimo punto, antes de la instalación del reino milenario, la resurrección de los mártires. Y octavo, finalmente pues es la fiesta de las bodas del Cordero, y eso a la final pues inicia ese gran periodo del gobierno de la paz, el gobierno mundial del Señor Jesucristo. Entonces tenemos que el juicio de los gentiles que vive a final del periodo de la tribulación, y estos son divididos entre corderos y cabritos. Los corderos son las personas que han sido rescatadas por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, o sea, creyentes en el Señor Jesucristo, y los cabritos son los incrédulos, los que se han aferrado al sistema cósmico de Satanás y su organización. Entonces, este es un juicio específico solo para gentiles, en este caso, de acuerdo a los pasajes que vamos a ver en Joel, porque he aquí que en aquellos días, en aquel tiempo, cuando yo restaure el bienestar de Judá, eso es cuando nuestro Señor Jesucristo esté gobernando desde Judá y Jerusalén, y reuniré a todas las naciones, que son los gentiles, etnos, recuérdense la palabra etnos, que quiere decir gentiles, y las haré bajar al valle de Josafat, ahí donde van a ser juzgados todos los que han terminado pues en esta batalla, y ahí entraré en juicio contra ellas a favor de mi pueblo y mi heredad, Israel, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Esto es lo que ha ocurrido en el transcurso de la edad de la iglesia. Recuérdense que, por ejemplo, Israel no fue ocupada de nuevo sino hasta el año 1948, después de la declaración de Balfour, que les voy a dar información acerca de eso porque es muy importante, porque el meollo de la historia se centra no solamente en Jesucristo, sino también en Israel. Israel pues siempre está en el epicentro, porque Israel va a ser restaurado, y a pesar de ser una ciudad tan pequeña, pues todavía sigue siendo el centro de una serie de problemas grandes. Después de eso, en Joel 3:12 dice: despiértense y suban las naciones al valle de Josafat, porque ahí me sentaré a juzgar a todas las naciones de alrededor. Yo les puse una fotografía de lo que es hoy en día el valle moderno de Josafat. Y en Mateo 25, 31 al 34 dice: pero cuando el Hijo del Hombre, título de nuestro Señor Jesucristo como ser humano, venga en su gloria y todos sus ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria. Fíjense que en este momento no tiene su trono, pero cuando regrese sí va a tener el trono. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a unos y otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Y por el otro lado, es muy claro que esto tiene que ver con las naciones gentiles solamente, y estos versículos pues nos dejan saber
la ubicación donde estos juicios van a tomar lugar. O sea, los juicios de las ovejas y de los cabritos. Y de paso aquí también hay otro tema separado y que tiene que ver, pues, porque aquí podemos agregarle el otro elemento en las cosas que aquí ocurren. Recuérdense que estamos al finalizar el periodo de la tribulación, cuando ha sido esta embestida brutal en contra, pues, de los judíos. Entonces tiene que ver con el llamado de todos los judíos que sobreviven en la faz de la tierra al final de la tribulación. Y aquí están todas las naciones representadas en los judíos. Entonces los va a llamar de todas las partes de la tierra, del globo terráqueo, para que se congreguen de nuevo en Israel. Por eso es que esta venida en el año 1948, con la declaración de Balfour a Israel, es el Israel que viene en incredulidad. Cuando los llama el Señor Jesucristo van a venir en incredulidad. ¿Ok? O sea, pero en estos momentos la Biblia nos ha dicho a nosotros que este Israel que ahora está sentado ahí, nadie lo va a poder quitar. Tiene que estar ahí cuando regrese el Señor Jesucristo. Entonces, lo que sí nos dice la palabra de Dios es que va a ser una piedra pesada contra todos sus contrincantes. Israel está rodeado por pueblos musulmanes en estos momentos. Son los primos, hermanos de los judíos, que son semitas, pero abrazan la religión de Islam. Y la religión de Islam odia a Israel, ¿okay? Porque de eso se trata esa religión, pues es una religión satánica que impulsa, pues, el odio, y desde chiquito entrenan a los niñitos a odiar a Israel, los entrenan de esa manera. Entonces, aquí vemos que en Isaías 11:11, donde las cosas están ancladas, no solamente aquí sino en otros lugares, dice: entonces acontecerá en aquel día que el Señor ha de recobrar de nuevo con su mano por segunda vez al remanente de su pueblo que haya quedado en Asiria. Este es el mundo conocido en aquella época. Está hablando del globo terráqueo. Estos son los judíos que han estado en Asiria, en Egipto, en Partos, en Cus, en Elam, en Sinar, en Hamat y en las islas del mar. O sea, incluye todo el mundo conocido en aquella época. Está hablando, pues, de donde haya sido dispersado el judío. El judío está bajo la diáspora en estos momentos, que es la dispersión por incredulidad, pero a la vez es bendición doble. Bendición primero, porque donde se encuentra el judío hay bendición. Se debe a que el judío se apega a la ley mosaica y esta persona prospera porque la ley mosaica es un código, todo lo que se le enseña al judío son códigos de prosperidad, dados a ellos cuando salen de la esclavitud de Egipto. Entonces ellos tienen ese código que los hace prosperar. Simplemente siguiendo esas leyes divinas tú prosperas, pero no te da la salvación si no crees en el Señor Jesucristo. Entonces ellos por un lado prosperan, pero por otro lado siempre tienen el temor de que no van a ser salvos porque no creen en el Mesías todavía. Pero son bendición para las naciones gentiles porque con ellos pues hay prosperidad. Donde hay un judío hay prosperidad, todo alrededor. Grandes. Por ejemplo, hoy en día aquí hay personas que trabajan para Walmart. ¿Sí o no? Okay, bueno, ¿quién es el dueño de Walmart? Judío. Y eso causa bendición a las personas nexas al judío. Pues así de simple. Y claro, pero para ellos también es una maldición la dispersión porque siempre van a estar pendientes de que alguien lo esté persiguiendo. Caerá una hoja, dice la Biblia, y sentirán temor y correrán, ¿okay? Porque siempre existe eso. Entonces, aquí está hablando de que todo el remanente será salvo. Y aquí, fíjense que el pueblo que haya quedado en Asiria, si van a Asiria, ¿se mezclaron con quién? Con los asirios. Y si se fueron a Egipto, también se mezclaron con los egipcios. Y si se fueron a Patros, también. Y los de Cus, también. Y el Elam, también. El Sinar, también. Y Hamat, también. Y de las islas del mar, también. O sea que hay judíos hawaianos. Ahí lo ve con la balita. ¿Qué es judío? A lo mejor bueno, ahí está haciendo. Pero ahí está. O sea, traen la música y traen todo lo demás. Pero lo que les digo es que en todas partes, o sea, que él no hace acepción de personas, simplemente que él ve dos razas, la que escoge como judío y la que escoge como gentil, pero vemos que ante los ojos de Dios él tampoco hace diferencia porque tiene un rebaño gentil y un rebaño judío y está más cerca el gentil a través del Señor Jesucristo que cualquier otro, porque nosotros estamos en Cristo. ¿Se dan cuenta? Entonces es algo muy interesante. Y este es el remanente, pues, que será salvo. Este es el Israel regenerado. Y en la última parábola del Señor Jesucristo él habla de esto. En Mateo 13, 36, 43 dice: entonces dejó a la multitud y entró en la casa. Y se le acercaron sus discípulos diciendo: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y él respondiendo dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Y el campo es el mundo. Y la buena semilla son los hijos del reino. ¿De quiénes son los hijos? Del reino.
Nosotros no somos aquí, somos del reino de la luz, señoras y señores. Y allá pertenecemos, ese es nuestro pueblo, nosotros vamos a regresar con él. Y las cizañas son los hijos del maligno. El maligno es el que propone el mal, que es el sistema cósmico de Satanás. Y el enemigo que la sembró es el diablo, ¿verdad? O sea, según en las mentes de ellos, esta religión y ese querer seguir las cosas por sus propias cuentas. Y la siega es el fin del mundo. O sea, la siega es la cosecha. Y los segadores son los ángeles. Él va a enviar a sus ángeles a cegar. ¿Cuándo? Pues en el periodo de la tribulación. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será el fin del mundo. Miren, todo lo que hay en un rancho que no sirve, no se caen las ramitas, hay mucha maleza que hay que limpiar, todo eso se lleva y se quema. Solamente queda lo bueno porque a uno le interesa lo bueno. Dice, y después será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedras de tropiezo y a los que hacen la iniquidad. Las piedras de tropiezo las pone Satanás para que la persona no llegue al Evangelio, no crea en el Señor Jesucristo. Y los echarán en el horno de fuego, y ahí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El reino de su Padre es el reino de la luz. El que tiene oídos, que oiga. Eso viene porque viene, y nosotros tenemos esto en mente para podernos alinear con la política divina y saber que no estamos en una religión. Aquí no hay tonterías, no se pongan a dar golpe de pecho porque aquí tenemos una certeza absoluta y nosotros somos como soldados del ejército divino que está tratando de rescatar a las personas que están sin Cristo, sin esperanza y sin vida eterna, que solamente conocen el sistema cósmico y que quieren hacer lo mejorcito que puedan dentro del sistema cósmico. Pero el asunto es que mientras más te apegas al sistema cósmico para que te bendiga el sistema cósmico, más te agarra Satanás. ¿Sí? Porque tú no quieres, a medida que tú vas obteniendo en el sistema cósmico, ya no quieres soltar lo que te han dado porque te ha costado mucho. Hay un sistema de recompensas humanas que te va agarrando y ya tú no quieres salir de ahí porque el que te bendice aquí es el que está aquí abajo. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, hay personas, por ejemplo, que entran en estos sistemas tiranos como parte del sistema tirano, les importa dañar a las demás personas mientras que ellos no se dañen. Sí, se dan cuenta. Entonces, y mientras eso sea así, pues no hay problema. Tú eres el de problema. Tú no estás en el sistema, tú eres el de problema. ¿Se dan cuenta? Entonces se apegan a un sistema para ser bendecidos por el sistema cósmico. Entonces, de paso, también en Joel 3, la Biblia nos deja saber que la base para este juicio tiene que ver con Israel. Entonces, ahora Jesús expande el tema en Mateo 25, pero el asunto es que nosotros podemos ver la actitud de los gentiles hacia Israel y eso llega a ser el gran tema en este juicio al final del periodo de la tribulación. Miren, esta gente representa a toda la raza humana, que representa lo que ha estado sucediendo desde el inicio hasta el fin. O sea, pero es más concentrado en ese periodo de la tribulación debido a que Satanás está aquí abajo en la tierra. Si se dan cuenta, ya ha sido soltado, ya la iglesia ha sido arrebatada, entonces en su desesperación él tiene un empuje tremendo en la faz de la tierra y ahora pues él agiliza su sistema y también apodera a sus séquitos aún más, dándole todo lo que hay en la faz de la tierra, todo lo que tiene a su disposición, y estas personas se aferran a ese sistema y sí, lo aman, porque con él tienen todo, mientras ellos hagan lo que él les dice, pues tienen todo. Entonces no quiere saber nada de Dios y les ciega pues los ojos. Entonces, pero la actitud de los gentiles hacia Israel es el tema en este juicio. Y de nuevo pues aquí les pongo a Joel 3, 1 al 3. De nuevo para que ustedes se den cuenta cómo es que esto ocurre. Porque he aquí en aquellos días y en aquel tiempo cuando yo restaure el bienestar de Judá y Jerusalén, reuniré a todas las naciones, que son los gentiles, y las haré bajar al valle de Josafat. Y allí entraré en juicio con ellas a favor de mi pueblo y mi heredad. Está diciendo que Israel es su heredad. Recuérdense que Jesucristo es el hijo de David, que es el rey David, en su humanidad es rey y en su deidad es rey, y a quienes ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Y eso es lo que ha ocurrido en el transcurso pues de la edad de la iglesia. Desde la diáspora, Israel pues no ha tenido un lugar llamado Israel hasta el año 1948. 1940 años y pico transcurrieron antes de que Israel tuviera una ciudad, la ciudad que Dios les había dado. Y ahora han regresado, pero les ha costado mantener eso, no se imaginan. Ellos utilizan una gran cantidad del dinero que ellos recogen para tener un ejército que es poderosísimo, el ejército de Israel. El ejército de Israel ha hecho nuevos tipos de armamento bélico que verdaderamente son impresionantes, o sea, que pueden hacer cosas verdaderamente, pues debido a que son tan pequeños. Ellos tienen una franja de 33 millas nada más. Imagínense que Galveston está más lejos
que la dimensión de Israel, del diámetro de Israel, de un lado al otro, desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo, 33 millas para defender. No es mucho, ¿verdad? Un avión puede llegar muy rápido, los cohetes pueden llegar muy rápido ahí, o sea que tienen que tener un armamento que es verdaderamente rápido, eficaz y muy contundente para que ellos puedan defenderse, y eso es lo que han logrado ellos ahora. Entonces, el día de hoy esto pues retumba en nuestros oídos debido a que hoy en día tenemos de nuevo la nación de Israel. En el año 1948, después de la Primera Guerra Mundial, nos damos cuenta que inicialmente toda la tierra que hoy en día es de Israel, o sea, era Israel y Transjordania, hoy en día conocemos como el Reino de Jordania, originalmente se suponía que fuera parte de Israel de acuerdo a la declaración Balfour. Le voy a decir de qué se trata eso. Lo que quiero hacer entonces es leerles algo acerca de este importante documento que inicia todo el proceso para el regreso en incredulidad de Israel a la tierra prometida. Es basado en esta declaración que se abren las puertas de Israel para que el pueblo de Israel tenga su nación de nuevo. Es algo importantísimo porque la Biblia habla que cuando ustedes vean que la guerra comienza a producir, entonces ya está cerca los tiempos finales. Y ya tenemos a Israel en su lugar. Entonces, la declaración Balfour se redactó en los últimos meses del año para que se haga pública antes de la Navidad, fecha que estaba prevista la conquista definitiva de Palestina por las tropas británicas. Debo decir el trasfondo. El texto final de la declaración apareció muy mermado de contenido respecto a las redacciones previas, porque hubo hasta 7 reborradores sucesivos en esto, y debido a las fuertes resistencias que encontró dentro del gobierno, las más importantes fueron la del ministro judío Edwin Montagu, secretario para la India, quien consideraba que un apoyo oficial a la idea de Palestina como patria de los judíos ponía en duda sus pertenencias nacionales, lo que a su juicio daba al antisemitismo. Finalmente el texto se aprobó el 31 de octubre del año 1917. Recuerden que Israel comienza en el año 1948, pero ya los movimientos comenzaron en el 1917 con el visto bueno de los Estados Unidos, enviando a su destinatario el 2 de noviembre, decía así, la Oficina de Relaciones Exteriores, noviembre 2 de 1917, y viene de Arthur James Balfour. Esa es la declaración Balfour. Estimado Lord Rothschild, imagínense a quién se dirige, al señor Rothschild. Yo no sé si ustedes saben esto, pero las Naciones Unidas son las que permiten este nacimiento de nuevo, debido a las presiones que existían en esa época y que había una alta cantidad de cristianos en Inglaterra que promulgaban esto porque estaban esperando que viniera el Señor Jesucristo. ¿Okay? Entonces, ellos son los que ponen la presión y le envían esta carta a Rothschild. Rothschild es una de las familias más ricas que existe en la faz de la tierra. ¿Okay? Son judíos y esos son dueños de muchos bancos y, claro está, controlan muchísimo. Y son los que dirigen hoy en día las comisiones estas que yo les he comentado a ustedes, como los Illuminati, y con estos dirigentes mundiales que se reúnen para gobernar el mundo. Pero ahora han tenido, con esta venida de Trump, eso le metieron un freno espectacular y lo están echando para atrás. Y hay otras naciones que se dan cuenta de que este sistema, ellos no están listos para el sistema, entonces le están poniendo un paro rotundo al avance de las Naciones Unidas. Interesantísimo para nosotros como cristianos, porque lo que estamos viendo es que la iglesia lo detiene. ¿Quién es el que detiene al maligno? La iglesia. ¿Okay? La iglesia a través de los cristianos lo está haciendo y pues se ha elegido este gobernante, que ese es el verdadero tema, señoras y señores. Hay un miedo ahorita que ese señor comienza a deportar. Ha deportado gente, pero está buscando a los que han quebrantado la ley. Yo no sé si ustedes sabían esto, pero a través de los 8 años del gobierno de Obama, hubieron 2.4 millones de deportaciones. ¿Okay? Muchas personas no saben, todo el mundo calladito. ¿Okay? Pero ahora se están buscando a las personas, no a los trabajadores, esto no va a pasar nada. A las personas que andan en las marañas, y andan en las drogas, y andan en cosas, negocios ilícitos. ¿Okay? Porque no les interesa tenerlo aquí, aquí les interesa qué país, o que roban, o que hacen cosas así, como de esa índole. Bueno, de todas maneras, este señor le ha puesto un paro. Pero en esas épocas, en noviembre de 1917, se le envía a Arthur James Balfour, de las Oficinas de Relaciones Exteriores de Inglaterra, le dice: estimado Lord Rothschild, tengo el placer de dirigirle en nombre del gobierno de su majestad
la reina de Inglaterra, la siguiente declaración de simpatía hacia las aspiraciones de los judíos sionistas que han sido sometidas al gabinete y aprobada por él. Ya ha sido aprobado por el gabinete. El gobierno de Su Majestad contempla favorablemente el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y hará uso de sus mejores esfuerzos para facilitar la realización de este objetivo, quedando bien entendido que no se hará nada que pueda perjudiciar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina, ni los derechos y el estatuto político de que gozan los judíos en cualquier otro país. ¿Okay? Y después dice, le quedaré agradecido si pudiera poner esta declaración en el conocimiento de la Federación Sionista. Sinceramente suyo, Arthur James Balfour. Y muchos medios de prensa que hicieron eco de ella acogieron la declaración como un reconocimiento de los derechos judíos sobre Palestina. Palestina ha tenido ese lugar, se llama Palestina, pero eso ha sido de los judíos desde la época de David, más atrás, pues. Entonces, sin embargo, la declaración Balfour era muy imprecisa y remitía realmente las interpretaciones que pudieran hacerse con posterioridad. Probablemente como en el caso de los acuerdos Sykes-Picot o las promesas hechas por los árabes, a los árabes, Gran Bretaña esperaba el desenlace de la guerra mundial para determinar cuáles iban a ser sus posiciones reales en la región. Claro, la Segunda Guerra Mundial es la que da la precisión pues, de todo esto para determinar cuáles iban a ser las posiciones. Entonces, dice, en primer lugar, Palestina no tenía unos límites definidos para los sionistas, se extendía a ambos lados del río Jordán, es decir, comprendiendo las posteriores Transjordania y Palestina del mandato británico. O sea que tenía a Transjordania, que era el reino de Jordania hoy en día, que fue otorgado a ellos después de la Guerra Mundial, porque ellos contribuyeron con la Guerra Mundial y como recompensas le dieron a Jordania y se la quitaron a Israel. Entonces, en los acuerdos Sykes-Picot, sin embargo, era aún más pequeña que esta última, pues excluía lo que hoy es el norte de Israel. O sea, les dieron una cosa muy pequeñita a ellos. No se decía tampoco si ese hogar nacional iba a construirse en toda Palestina o en una parte de ella. Tampoco no se precisaba, por otro lado, el alcance de la expresión hogar nacional. Los sionistas, por razones tácticas, habían evitado su trato con la administración británica hablar del Estado y, por tanto, nuevamente el estatus real de ese hogar quedaba confiado a las interpretaciones. O sea, no era un verdadero Estado. ¿Okay? El Estado es una nación, pues. Tampoco precisaba en qué consistían los derechos civiles y religiosos de las comunicaciones no judías, esto es, de los árabes palestinos, que constituían entonces más del 90% de los habitantes de Palestina, aunque no había muchos. Entonces, a medida que el año 1920 progresaba, entonces hubieron varios levantamientos y reasignaciones de terrenos por medio de estos tratados. El reino de Jordania tuvo que ser otorgado a los hashemitas como recompensa por la ayuda de la Primera Guerra Mundial y por eso fue decidido que los judíos solamente tomarían el terreno del lado oeste del río Jordán. Eventualmente eso también fue reducido hasta que finalmente no quedó casi nada. Ya para el año 1948, cuando toma posesión, no hubieran podido ser definible como estaba marginado, pues, y parecía un edredón parchado. Ustedes han visto los edredones, que son esas cobijas hechas, que se hacen por parches, son de diferentes colores, que se hacen, bueno, eso es lo que parecía, porque ya lo habían diluido demasiado, pues. Y si no hubiera sido por el asalto árabe que ocurrió cuando Israel proclamó la dependencia y la guerra que ocurrió posteriormente, que le permitió a Israel asegurar una mejor posición en la tierra de Aretz, como se llama, en el año 1948. Pero la tierra está dividida. Una porción de la tierra va para la población árabe y otra porción para Israel. Y hoy en día todavía existe el argumento de que sí Jerusalén debería ser dividido y desde el año 1967 a un Estado unido debido a la guerra de 6 días. O sea, ellos se reúnen, esa guerra de 6 días le permitió que ellos amalgamaran más del territorio que tenían. Pero ahora hay una presión para dividirlo también. Si ellos pueden dividir a Jerusalén y solamente darle un porcentaje a los judíos, un porcentaje, o sea, 1%, si le dan 99% a los árabes, eso no va a hacer feliz a los palestinos. Y el motivo por el cual es que la agenda de los palestinos es la de destruir a Israel y la de borrarlos del mapa completamente. Ya tenemos historia en eso, porque en el año 1999 al año 2000, el primer ministro Ehud Barak le hizo una oferta a Arafat en aquella época, no sé si ustedes han oído mencionar ese nombre, en la cual hubiera dividido a Jerusalén y le hubieran dado a los palestinos la mayor parte de Jerusalén. Y Arafat simplemente la rechazó.
Entonces, pues te la vamos a dar, o sea, para tener la paz. Y eso se debe a que la agenda de los palestinos no es simplemente recibir una porción de Jerusalén. Para ellos es todo o nada. Entonces la rechazaron. ¿Okay? Entonces, ahora, hasta el final de la tribulación, la tierra que Dios le prometió a Israel no va a ser conferida a ellos, sino hasta que regrese el Señor Jesucristo a la faz de la tierra. Ahorita tienen una porción de la tierra que les cuesta muchísimo mantenerla, porque están rodeados por enemigos, simplemente. Mientras tanto, siempre van a estar peleando pues por tenerla, y esa tierra va a ser dividida por los poderes gentiles, así como lo dice la palabra de Dios. Ellos dividieron mi tierra, mi terreno. Y así va a ser hasta el tiempo final de los gentiles, pues. Lo cual no va a ser sino hasta el final del periodo de la tribulación, cuando estos pueblos gentiles sean destruidos, pues, por la poderosa palabra de Dios. Entonces, este juicio toma lugar en el valle de Josafat. Él los va a llamar, los va a reunir en el valle de Josafat, y en la parte de abajo de esta diapositiva dice: y ahí entraré en juicio con ellas a favor de mi pueblo y de mi heredad, Israel, a quien ellas esparcieron entre las naciones, ¿verdad? Eso fue lo que han hecho, y repartieron mi tierra. O sea, ellos todavía están, los gentiles todavía reparten la tierra por contratos. Pero ahora ya están ellos ahí y es más difícil, pues porque, les digo, el armamento bélico, ya Israel tiene la bomba atómica, hace mucho tiempo que la tiene, pero además esto tiene armamento bélico verdaderamente impresionante. Entonces, todo esto tiene que ver con la opresión y el antisemitismo que ocurre durante ese periodo de tiempo. Ubíquense al futuro, al final del periodo de 7 años de la tribulación, donde estas cosas ya han ocurrido, ya pasaron los sellos, las trompetas, estamos en la parte final del derrame de las copas, ya terminando ya el tiempo de los gentiles, básicamente. El tiempo de los gentiles es el que fue insertado, pues, en el transcurso de la iglesia. Los judíos le llaman los gentiles. Y está en el periodo de la tribulación, ya la iglesia ha sido levantada, estamos ya aquí al final del periodo de la tribulación, antes del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que estamos viendo es lo que va a ocurrir, pues, que nos está describiendo en el intervalo de 75 días, la limpieza de toda la matanza que va a hacer. Entonces, la base para el juicio en esa época tiene que ver con aquellos que han sido antisemíticos o con los que han sido filosemíticos, o sea, los amantes de los judíos. Y nos damos cuenta en el periodo de la tribulación que debido a que Israel va a ser el epicentro y el enfoque de la guerra y de la controversia, va a ser muy claro que solamente aquellas personas que entienden la Biblia, que han leído la Biblia, que conocen la información divina, van a ser aquellos que respaldan a los judíos, porque conocen la palabra de Dios. Y todos los demás van a estar en contra de Israel, y todos los demás pertenecen al sistema cósmico de Satanás. Todos los demás han creído en la mentira y se han aferrado a ella. Estos son los que han aceptado libremente la marca de la bestia y que aman a la bestia, la aman. Quiero que sepan que lo persiguen, lo siguen porque lo aman. ¿Por qué? Porque es el que les da todo. Si tú le das algo a alguien, esa persona te va a amar. Sobre todo cuando las cosas se ponen mal y tú ves que tienes una persona, tu benefactor, tú no vas a hablar mal de tu benefactor. Que los demás son las bueno, el problema de ellos, pero a mí me está dando. Correcto, yo vivo bien. Y mientras tú vivas bien, pues no te importa cómo viven los demás. Esa es la manera de pensar de la mayor parte de personas. Sin saber que más tarde te va a tocar a ti, ¿verdad? Pero mientras no seas tú el que es afectado, pues estás feliz. ¿Sí te das cuenta? Entonces el sistema que utilizan los tiranos para subyugar a un pueblo. Tienen un grupo privilegiado, enormemente privilegiado, que oprime al resto y que lo mantiene al margen. Y claro está, con eso ellos pueden lograr su objetivo de mantener el poder y mantener los recursos de la nación. Por ejemplo, Venezuela es una nación millonaria, ¿okay? Y está en la bancarrota. Y produce más petróleo, produce dólares por todos lados, pero los jefes, los que están arriba, están millonarios, viven como les da la gana. Y el pueblo, que ellos hablan de los oligarcas, imperialistas, yanquis, que son los ladrones, pero ahora el pueblo está en la miseria máxima y los gobernantes tienen todo el dinero, ellos pueden viajar, pueden hacer lo que les da la gana. Entonces, ¿cuáles son los opresores? Entonces, si se dan cuenta, pero es mentira, pues en todo el mundo entero, pues está ese sistema de opresión que busca lo suyo propio y engaña a la gente pues con lo que le está pasando y que le pintan una figura mejor y más bonita de lo que puede ser, pero en realidad ellos no pueden entregar lo que ellos están diciendo. ¿Sí me explico? Aquí nosotros sabemos por la Biblia que el que no trabaja y que no coma. Bueno, tienes que trabajar para comer y para estar estable. Entonces, todo esto es parte pues de nuestro entrenamiento aquí en la faz de la tierra. Entonces, igual que aquellos que toman la marca de la bestia, esto van a entender perfectamente bien lo que están haciendo. O sea que no es algo accidental.
cuando estas personas toman la marca de la bestia, ellos toman la marca de la bestia sabiendo exactamente lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con un juramento de alianza antes de recibir la marca de la bestia. Esto no es una tarjetita como la que te da H-E-B o te da, no H-E-B, sino Kroger, que te da para que tú puedas comprar con descuento. No. Esto es sabiendo. Tú vas a saber. Esto no es una tarjeta de descuento, es una tarjeta de alianza que tú tienes que recibir la marca y tú vas a hacer lo que ellos te digan y tú vas a ser beneficiado por ellos, básicamente. Entonces, va a haber un medio ambiente diferente, el tema va a ser muy claro pues para todos. Aquí no hay engaños en ese sentido, tú estás sirviendo al anticristo. Entonces, en Mateo 25, 31 al 32 dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, ahí nos damos cuenta porque en otras porciones habla que viene con la iglesia y en otras porciones habla que viene con los ángeles. Nosotros sabemos que viene con la iglesia y con los ángeles. ¿Okay? Aquí quiero explicarles un par de cosas también, que el Hijo del Hombre es un título dado al Mesías en Daniel capítulo 7. Y aquí Jesucristo conecta directamente en lo que concierne a su segunda venida con Daniel capítulo 7. Si ven el libro de Daniel capítulo 7, se dan cuenta que soy yo el que les estoy hablando. Entonces, el que ha recibido el reino en este momento, es cuando Él regrese. Cuando Él está hablando esto no tenía el reino. Recuérdense que Él vino a ofrecer el reino a los judíos y los judíos lo rechazaron. Entonces Él no pudo implementar el reino y Él posterga entonces el reinado debido a que Él hace la oferta genuina a los judíos, pero estaban en la religiosidad y los golpes de pecho y rechazaron al Mesías. Entonces Él posterga el reino, llama a la iglesia, que es la familia del Rey de Reyes y Señor de Señores, que somos nosotros, y cuando Él regrese entonces establece su reino con nosotros, con su familia real. Entonces es cuando Él regrese por segunda vez que se sentará en el trono de su gloria. Y en estos momentos no está en su propio trono. Eso es una cosa que tenemos que entender. Él está sentado a la diestra del Padre, en el reino de su Padre. Con uno de los versículos que nosotros siempre abrimos es este, y nos deja saber que Él está sentado a la diestra del Padre. Dice, al vencedor, ¿okay? Le concederé sentarse conmigo en mi trono. Cuando Él regrese a la faz de la tierra y establezca el reino milenario, Él es el Rey del universo. No solamente del mundo, sino del universo. Entonces, Él le va a dar a los que están con Él parte del trono, por su fidelidad. Entonces, si tú eres fiel, Él te va a dar. Si no eres fiel, pues no te va a dar. Si tú crees que el mundo tiene más que ofrecerte, entonces vas a tener problemas de seguir al mundo y Satanás te va a robar la segunda herencia. Pero si ves al Señor primero, tú te vas a dar cuenta de que tienes cosas extraordinarias, porque el que promete es fiel y fidedigno, y en Él no hay mentira ni sombra de variación, te dice la verdad absoluta, es el Padre que nos ama. Entonces, tenemos que poner esto en su lugar apropiado para que nosotros podamos ver las cosas claramente. Entonces dice, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Él no tiene el propio trono en estos momentos en el cielo. Entonces, cuando Él estaba en el desierto, en el Antiguo Testamento, ya había sido ungido para ser rey. Estamos hablando de David, ¿verdad? David había sido ungido como rey, pero él todavía no tenía el rey. Él estaba en el desierto, estaba siendo perseguido por el rey de esa época, ¿verdad? Y no había sido coronado y por eso todavía pues no tenía la autoridad de rey. Simplemente que era el rey en espera, y eso es lo que es el Señor Jesucristo en estos momentos, el rey en espera. En estos momentos no estamos en ninguna forma en el reino de Cristo, en ninguna forma. Hay personas, hay interpretaciones, según esta teología del pacto, que dicen que el reino de Dios ya está aquí. Este es el reino de los cielos, que el reino de Dios que nosotros estamos llamando, estamos en el reino de Dios. Y claro está que eso no es así, porque Él no está sentado en estos momentos en el trono, en el cielo. No está sentado en su propio trono. Dicen que es un trono espiritual, básicamente, y que el reino de Dios somos nosotros espiritualmente, pero eso no es así todavía, no. Nosotros somos embajadores del reino, no somos el reino mismo. Nosotros somos enviados del rey para predicar el evangelio. Entonces, lo que va a ocurrir cuando el Padre le dé el trono es que el Padre le va a delegar a Él todo el juicio. Todo el juicio es delegado al Señor Jesucristo. Por eso dicen, y serán reunidas delante de mí todas las naciones, y separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Él mismo va a darse cuenta de quiénes son y quiénes no son. Él sabe todas las cosas. Que el anticristo trata de utilizar la computadora para saber quiénes son de Él y quiénes no son. Bueno, Dios sabe todas las cosas simultáneamente porque Él es omnisciente. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones, todos los gentiles. Y separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y las ovejas representan pues a los creyentes, los cabritos representan a los incrédulos. Entonces, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a la izquierda. Y entonces el rey dirá a los a su derecha,
vengan benditos de mi Padre. Esos son los creyentes de la tribulación que van a entrar, ¿verdad? Bendito mi Padre y hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. O sea que desde el comienzo ya Él tenía eso listo, como comprenderán. Eso no es algo que sale después al final. Él sabe que Él va a reinar como parte del juicio de apelación, que tenemos que traerlo a la vista otra vez. Es que Él tiene que durar 1000 años en su gobierno para demostrarle a Satanás que aquí es el libre albedrío del ser humano el que decide a quién va a servir. Y que el amor de Dios va a mantenerse durante todo este transcurso y que Satanás no es capaz, en virtud de qué y quién es Él, de mantener todo lo que es necesario para que el globo terráqueo tenga la paz que solamente Dios puede dar. Y de tratar de hacer Dios mentiroso, lo cual Él no va a lograr. Aquí hemos visto que hemos llegado ya al quinto, la separación de las ovejas de los cabritos. Y aquí ustedes pueden ver el interludio de 75 días que termina pues al final de la tribulación y de los juicios de las copas finales. Comienza este periodo de tiempo y hemos ya llegado a este punto, y la semana que viene vamos a llegar entonces a ver los otros componentes, los otros 3 componentes de este interludio antes de que el Señor Jesucristo comience su reino milenario con nosotros. Nosotros tenemos que pasar por las bodas del Cordero y esa evaluación que ya hemos pasado. Para llegar a la boda del Cordero, nosotros hemos pasado por la evaluación. Esa evaluación determina nuestra posición en la faz de la tierra. Son las obras de bien divino que son hechas por medio de nuestra fidelidad, ¿okay? Y son las que Él preparó de antemano. Entonces, nos falta la próxima semana, vamos a ir a la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Después vamos a ver la resurrección de los mártires del periodo de la tribulación. Y finalmente vamos a ver la fiesta de las bodas del Cordero. Yo creo que ahí vamos a cantar la famosa canción que cantamos aquí de las bodas del Cordero. Y con eso pues culminamos. Amado Padre, te damos las gracias por esta información tan valiosa que recibimos el día de hoy concerniente a estos eventos del porvenir. Sabemos que el cronómetro se mantiene firme, que las cosas están marchando de acuerdo con tu santa voluntad y que las personas tienen que tomar sus propias decisiones para elegir a quién van a servir, y así tiene que ser hasta el final, Señor. Te pedimos ahora, Señor amado, que estas cosas que hemos estudiado el día de hoy queden grabadas en nuestros corazones y que nosotros sean útiles para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.